Buenas tardes. En este video quiero referirme a la fecha del 29 de mayo, que permite hacer una doble reflexión, porque se cumplen simultáneamente los aniversarios del ejército argentino y del cordobazo. Con respecto al ejército, recordemos que las autoridades surgidas de la Revolución de Mayo, que acabamos de festejar un nuevo aniversario el día 25, procedieron a dar una nueva estructura a la organización militar. El decreto del 29 de mayo de 1810 determinaba que el orden público y la seguridad del Estado exigen que las esperanzas de los buenos patriotas y fieles vasallos reposen sobre una fuerza reglada correspondiente a la dignidad de estas provincias. Es la fecha de nacimiento, entonces, de lo que se conoce hoy como Ejército de la Argentina. Luego veremos cómo este aspecto, esta institución señera de la patria, se vincula a lo que se conmemora en la misma fecha y que ha sido dado llamado el cordobazo. Para este análisis nos basamos en la siguiente bibliografía: Carlos Acuña, Por amor al odio, del año 2000. De Arturo Frondizi, La nación argentina y sus fuerzas armadas, de 1992. Del señor Domingo Bresi, Documentos para la memoria histórica, Movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, publicado en 1994. De La Voz del Interior, Dos crónicas, publicadas el 28 de mayo del 2015 y el 27 de mayo del 2019. Finalmente, vamos a hacer referencia a un artículo publicado en Infocatólica el 10 de mayo de este año por Monseñor Aguer, obispo emérito de La Plata. Consideramos estos antecedentes sumamente serios y objetivos, y por eso nos animamos aquí a intentar un resumen de los conceptos contenidos en esta bibliografía. Con respecto al cordobazo, afirma el historiador Roberto Ferrero que historiadores y periodistas alineados con los sectores radicalizados de la izquierda mitificaron el gran suceso que quedó bautizado como el cordobazo, calificándolo como un movimiento espontáneo. Sin embargo, esta interpretación ha sido refutada, entre otros, por un participante de estos hechos, Lucio Garzón Maceda, quien describe cómo fue preparado ese levantamiento. Los cócteles Molotov fueron elaborados en el patio trasero de la vieja casa del ESMATA, Sindicato ESMATA, de calle 27 de abril 663, y en su camping de Saldán, con la supervisión del Gringo Tosco, dirigente de Luz y Fuerza, y de Elpidio Torres, dirigente de ESMATA. Luego diagramaron el recorrido que los trabajadores harían por las calles de la ciudad, la provisión de las molotov, de recortes de hierro y de bulones y tuercas para ser lanzados con gomeras, el lugar y la hora del acto principal, las reuniones con diversos gremios para establecer en qué momento se sumarían a la columna principal y las conversaciones con la dirigencia estudiantil. En el caso del sector reformista, con Tosco, y en el caso de los integralistas socialcristianos, con Torres, para establecer el esquema de la colaboración de los miles de estudiantes universitarios, especialmente de la zona del Clínicas. Como dice Torres en su libro El Cordobazo, nada estaba librado al azar, todo había sido organizado. Esto quedó demostrado aún en los más mínimos detalles. Estuvieron ausentes
de estas protestas los mercantiles y la asociación bancaria, cuyos dirigentes habían pactado con el gobernador de entonces, el doctor Carlos Caballero, integrar el Consejo Asesor Provincial creado por ese mandatario. Entre los universitarios faltaron a la cita los militantes de los grupos de ultraizquierda, que repudiaron la movilización por haber sido organizada por lo que llamaban la burocracia sindical, y se dieron la alternativa de ir a los barrios para concientizar a los trabajadores. Aquel día, 29 de mayo de 1969, la ciudad de Córdoba quedó bajo el control de la subversión, perfectamente organizada, que nada improvisó. La policía quedó completamente desbordada y debió replegarse a sus instalaciones. La subversión se apoderó del centro de la ciudad y bloqueó los accesos. Se incendiaron numerosos negocios y edificios, entre ellos los más emblemáticos, las sucursales de Citroën y de Xerox, símbolos para los manifestantes del imperialismo capitalista. Durante varios días se escucharon disparos de francotiradores. Ante la gravedad de la situación, durante las últimas horas de la tarde, el gobierno nacional autorizó que tropas del ejército entraran en la ciudad para controlar el caos. La Cuarta Brigada Aerotransportada, con su comandante, el general Jorge Carcaño, debió combatir. El retorno a la normalidad requirió varios días, con un saldo de muertos, heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Exactamente un año más tarde, el 29 de mayo de 1970, fue secuestrado y asesinado el general Aramburu, expresidente. Hecho grave, gravísimo, un magnicidio, que marca el comienzo de la guerra revolucionaria en la Argentina. Lo ocurrido entonces en Córdoba no fue fruto de la casualidad. En la provincia tenía su epicentro el sindicalismo clasista, lo que puede resultar curioso, ya que en ese distrito, el nuestro, pues vivimos en Córdoba, el ingreso per cápita era uno de los más altos del país, debido a la potencia de sus empresas industriales. Es que la fuerza del ideologismo había logrado instalarse en la dirigencia gremial. La Confederación General del Trabajo, en el orden nacional, quedó dividida en dos sectores: la peronista, ortodoxa, llamada la CGT Azopardo, y la CGT de Paseo Colón, con sede en el Sindicato de Gráficos. Esta última era liderada por Raimundo Ongaro, quien mantenía estrechos nexos con los dirigentes subversivos y adhirió a la postura del llamado Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que realizó un encuentro nacional en Colonia Carolla precisamente antes del Cordobazo. En ese encuentro citado de los sacerdotes para el Tercer Mundo, efectuado entre el 3 y el 5 de mayo de 1969, se concluyó, por ejemplo: dada la experiencia histórica y la situación creada por un estado de violencia institucionalizada y de represión sin escrúpulos, no se vislumbra una salida verdadera y eficaz que no apele a la lucha armada del pueblo por su total liberación y por la instauración de un auténtico socialismo. Después del Cordobazo, el 27 de junio del 69, los coordinadores regionales del movimiento emitieron una declaración asegurando: es falso que los incendios y destrozos realizados en el Cordobazo hayan respondido a un plan premeditado para realizar actos de vandalismo indiscriminado. Hemos podido comprobar que todo comenzó con una marcha pacífica de obreros y estudiantes desarmados, que se vieron obligados a defenderse con todo lo que tuvieron a mano, después que la policía utilizó contra ellos sus armas de fuego, matando a mansalva a algunos de los manifestantes. Comprendemos, continúa,
la declaración de este movimiento: que su indignación los haya llevado al extremo de incendiar y destruir algunas propiedades y vehículos pertenecientes a quienes consideraron responsables de esa situación. Los bienes atacados eran todos propiedad del Estado o de las Fuerzas Armadas o de prominentes oligarcas. Por su parte, Ongaro aseguraba que mantenía una comunicación permanente con Dios y con la Virgen, a quienes presentaba como fuente de su inspiración política. Pese a que sostenía que no era marxista, en la revista Cristianismo y Revolución de abril de 1969 destacaba: la clase trabajadora tiene como misión histórica la destrucción hasta sus cimientos del sistema capitalista de producción y distribución de bienes. Nuestras esperanzas no transitan por el camino de las urnas. Nuestra tierra tiene que ser liberada y todo nuestro pueblo en armas tiene que hacer esto. Las consecuencias políticas e ideológicas del cordobazo fueron muchas y variadas, e influyeron para generar un proceso de debilitamiento del gobierno militar. Ese fue uno de los objetivos principales de la operación insurreccional de masas, la primera de su tipo ocurrida en el país y una de las más importantes que haya tenido lugar en el continente. Queremos agregar ahora una reflexión reciente de Monseñor Aguer, obispo emérito de La Plata, y que se refiere a las consecuencias de esta lucha que se realizó, esta lucha, esta violencia insurreccional, y se refiere Monseñor Aguer al Día Nacional de la Memoria, que se celebra desde hace tiempo el día 24 de marzo, que es la fecha en que comienza el proceso militar de entonces. Dice: el Día Nacional de la Memoria convoca a quienes repudian la represión ejercida contra los criminales que ponían bombas, que mataban cada vez decenas de personas, asesinaban militares, policías y empresarios, secuestraban con rescates millonarios e incluso intentaron apoderarse de unidades militares. La represión no comenzó el 24 de marzo de 1976. Los militares perfeccionaron lo que ya se hacía y lo incorporaron a las estructuras del Estado. Le debemos al proceso de reorganización nacional que nos haya librado de convertirnos en otra Cuba o en otro Vietnam. Pero ¿a qué costo? Dejó libre sobre nuestras espaldas la mochila de los desaparecidos. Reconozcamos que no era fácil, en el contexto ideológico y político internacional, emprender la represión del fenómeno amplio y profundo del ataque marxista al Estado Nacional, que contaba con una trama de complicidades abrumadoras. Sin embargo, el proceso adoptó la metodología empleada por Francia en Argelia contra los que luchaban por la descolonización. Un método sumamente inmoral, que parte del principio de que en caso de guerra es lícito pensar que el fin justifica los medios, y por lo tanto, tanto la prisión, la tortura como el asesinato del enemigo, sin juicio previo, son válidos, legítimos moralmente. Esta tesis tuvo entre nosotros consecuencias culturales y sociales lamentables, que todavía hoy estamos padeciendo. Una de ellas, no menor, es la mentira que hace posible un Día Nacional de la Memoria. Considero un detalle poco conocido, pero que permite juzgar acerca de los caminos equivocados adoptados en ese momento por el gobierno de facto. Después del vil asesinato del jefe de policía, el comisario Villar, y de su esposa, le fue ofrecido el cargo sucesivamente a dos generales
prestigiosos, Boazo y Mujica. No aceptaron, ninguno de los dos, porque pusieron como condición que la represión no podía hacerse con la metodología inmoral y políticamente funesta que se había adoptado, sino de manera correcta, de acuerdo con la ley moral y al poder que al Estado le cabe de proteger a la sociedad mediante disposiciones claras y justas, salvaguardando la vida y los bienes de los ciudadanos. Así lo entendieron en su época Platón, Aristóteles y también toda la tradición cristiana. Las consecuencias negativas del camino adoptado en esas circunstancias, propia de la hipócrita metodología de Francia en Argelia, se continúan hasta nuestros días, y cientos de militares han sido también víctimas. Los miembros de las juntas que integraron el proceso fueron condenados. Muchos guerrilleros, en cambio, transmutaron y alcanzaron puestos de gobierno. Se manipuló el concepto de lesa humanidad, de modo que muchos militares murieron en la cárcel sin estar condenados con sentencias firmes, según corresponde a la justicia. Actualmente, después de casi medio siglo, son llevados a juicio oficiales de muy baja graduación de aquella época, casi todos mayores de 70 años. Sobre estas iniquidades se cierne el silencio, que permite que se confunda la justicia con la venganza. Como es sabido, el montonero de apellido Labraña inventó el mito de los 30.000 desaparecidos, que sigue siendo agitado por las señoras de pañuelos blancos. Le hacen el juego hasta los partidos de oposición. La exgobernadora María Eugenia Vidal, durante su mandato, promulgó una ley según la cual en la provincia de Buenos Aires es obligatorio reconocer aquel mito, que resulta ahora difícil de desarraigar. Sin embargo, en el libro Nunca Más, que recoge la investigación producida por la comisión investigadora designada por el presidente Raúl Alfonsín, se consigna los nombres y detalles de no más de 8.000 personas desaparecidas. Según otros datos autorizados, el número sería menor aún. Por supuesto que son crímenes que aún pesan sobre la conciencia nacional, pero es una memoria falsa, mendaz, apoyada en una justicia que lleva tapado un solo ojo. Hay un solo camino para consolidar una memoria auténtica, la verdad. Es necesario redescubrir la verdad, que es también la realidad. Es un itinerario a recorrer con humildad y sinceridad, con recta intención, ante Dios y ante la historia. Así podrá evitarse que el mito solidificado, arrogante, entre y se imponga en los futuros textos de historia. Desgraciadamente se ha colado en el sistema educativo. No resulta nada sencillo iniciar un movimiento de revisión. A pesar de la experiencia revisionista, obra de ilustres autores, algunos mitos han sido tragados por la sociedad argentina y se han hecho carne en ella. Esto un poco es la esencia profunda de la llamada grieta argentina, que no es una grieta entre dos bloques partidarios, es una grieta que divide a la sociedad argentina en dos sectores, al margen de lo partidario y de lo ideológico. Consecuencia de esta dualidad de realidades que hemos vivido quienes somos mayores y fuimos protagonistas de estos hechos. Los vimos de cerca, los sufrimos en algunos casos. Entonces, empezando por quienes somos mayores, deberíamos, todos los argentinos conscientes y patriotas, iniciar un proceso de desmitificación, con la misma objetividad con que hemos pretendido, como hacemos siempre, grabar este video. Sujeto, por cierto, a la crítica, a las recomendaciones que recibamos de nuestros amigos que tienen la paciencia de escucharnos periódicamente. Pero con firmeza, con la conciencia clara
y basados en documentación concreta como la que hemos señalado al comienzo. Nuevamente, les agradezco la paciencia que tienen y espero que nos sigan acompañando en el futuro. Muchas gracias.